Entramos a una época donde baja la temperatura, vienen los vientos, hay un poquito más de humedad incluso y queremos saber qué tanto nos afecta a nivel respiratorio. Hoy el doctor Carlos Estrada, que es médico internista y neumólogo, nos habla al respecto. Muy buenos días, doctor. Un buen día para vos, Vero, y un saludo para todos en su casa. Claro, este es el tema, tal vez yo diría como acumulado, Vero, porque hemos tenido un año bastante curioso. Quiero explicarlo inclusive en el sentido de que desde Semana Santa hemos contado con un clima un poco diferente. Semana Santa con lluvias, luego vino el polvo del Sahara, que fue todo un tema. También. Arranca julio con la época lluviosa, octubre, que es el mes pico de humedad, de lluvias, y curiosamente en noviembre, cuando tenía que bajar todo, vienen dos huracanes. Entonces, vean qué interesante cómo este año nos hemos expuesto mucho al tema de ambiente, que es un tema interesante porque no solo es hablar de virus, hablar de pacientes alérgicos que se activan, sino que el ambiente nos afecta. Yo siempre explico que hay dos factores muy interesantes que afectan al pulmón, la vía respiratoria. El primero es el frío, y mucha gente lo dice, doctor, mira que sí, a mí me pasa que en la noche, cuando hace frío, empiezo a sentir como una picazón de garganta, como que la nariz como que se me carga, o me da falta de aire inclusive. Y el otro tema que Costa Rica tiene en todo el país, no importa si usted vive en Punta Arenas o en Guanacaste, o vive en una montaña, es la humedad. La humedad es un factor que nos activa, que a veces no lo identificamos directamente, no es que yo veo los hongos en las paredes, pero sí sabemos que hay un ambiente cargado y eso nos puede activar. Curiosamente, en esta época de Navidad, parte del concepto, además de seguir manteniendo el tema de distanciamiento y demás, es tener claro que si usted va a salir de casa, ese cambio de clima lo puede afectar. Entonces yo siempre explico que no solo es el hecho del clima o el ambiente, sino el cambio brusco. Por ejemplo, hoy vinimos acá, entonces yo salgo de mi casa que está calientita y a donde salgo va a haber un cambio. Voy a trabajar, paso todo el día en la calle, estoy tratando de hacer todas mis actividades, regreso a la casa y tal vez ya cuando regreso está haciendo frío. Entonces esos cambios, curiosamente, son los que nos pueden afectar, no tanto el clima constante, sino el cambio. ¿Pero qué es lo que hacen esos cambios a nivel de pulmón y vías respiratorias, doctor? Ve, precisamente por eso trajimos esta gráfica para explicarlo. Aquí tenemos un modelo que es como un pulmón en general. Aquí en esta zona voy a marcar esta zona de acá, que es el cuello. Es una zona de sensibilidad al frío. Esto es interesante porque mucha gente dice, doctor, ¿dónde está el sensor de frío? Usualmente uno lo tiene que entender como el filtro que es la nariz, o sea, aquí en la zona de la nariz, el filtro que evita que el aire entre frío al pulmón. Entonces, qué interesante, porque muchas personas saben que cuando está haciendo frío, lo primero que se pone frío es la punta de la nariz. Es cierto, sí. Y entonces ya uno dice, sí, ya está haciendo frío, o a veces siento la garganta como fría. Curiosamente, esa zona de entrada es la que tenemos que cuidar más en esta época y se puede hacer de una forma muy sencilla, por ejemplo, con una bufanda o con un cobertor o como me decía una señora, doctor, yo lo que hago es que me pongo una cobija y me abrazo el cuello como si fuera como un cobertor total. Claro, porque el frío va a entrar por la zona de la garganta, es una zona que tenemos que cubrir más de la cuenta o más de lo usual y especialmente si sale en la mañana una persona y va a trabajar, en la noche cuando regresa debería estar ojalá con una bufanda o algún tipo de cobertor. Un suéter como este que tengo yo puede funcionar, pero lamentablemente el suéter me calienta todo el sistema, no solo la zona del cuello, que es la zona más sensible. Y ese filtro, vean que afecta esta zona de acá, que es el pulmón, esto que vemos acá. Estos son los pulmones, que son tal vez el punto principal que se puede activar, puede dar falta de aire inclusive, pero ese punto donde se afecta el pulmón usualmente inicia con un filtro que no funcionó, o sea, la nariz que se afectó o en la garganta que decía ahora que bajó de temperatura. Entonces es interesante porque tal vez muchos de los pacientes alérgicos que se están saliendo de balance, que están con rinitis, inclusive los asmáticos, muchas preguntas que hacen es, doctor, vea, yo ya estoy con tratamiento, pero aún así con tratamiento, cuando salgo y regreso a mi casa en la tarde-noche, especialmente en la tarde-noche o en la madrugada, ahora que vienen inclusive temas de Navidad, que mucha gente va a tener actividades en familia, bueno, tienen que tener ese cuidado de cubrir el cuello, de cubrir esa zona que puede ser más susceptible y por eso les pongo esta gráfica. El punto principal es este de acá. Y eso lo logramos con algo tan sencillo, por ejemplo, como te decía, una bufanda o inclusive tener ese cuidado adicional de usar cuello de tortuga, que mucha gente en Costa Rica me dicen, doctor, ¿cómo es que en Costa Rica yo uso cuello de tortuga? Ni que estuviéramos en un país de invierno. Bueno, no es algo que sea tal vez falso, es realmente importante tener claro que el cuello tenemos que cubrirlo. Y además recordar que es el cambio el que me afecta. Entonces, por ejemplo, ahorita Vero viene bastante como para un día soleado porque está haciendo bastante calor. Yo vine como muy hacia el frío. Es más, ahorita yo tengo calor. Pero probablemente en la tarde yo llevo un poquito de ventaja con respecto a Vero porque en la tarde va a hacer frío. Eso es definitivo. Va a pegar viento, yo voy a estar un poco más cubierto. Entonces, es tener ese cuidado de si usted sale de su casa, no solo andar siempre el famoso paraguas, que eso es para la lluvia, sino también cubrirse la zona del cuello. Y es algo que parece muy práctico, muy sencillo, pero sí influye en lo que podríamos ver en las próximas semanas, porque recuerden que no solo está este tema del virus, sino que mucho paciente alérgico se activa.
y el factor principal que lo activa es esa exposición al frío rápido, al cambio, o inclusive a la humedad, que es interesante porque la humedad puede ser que llovió, quedó un poco bochornoso. Yo salí de un lugar que estaba tal vez con aire acondicionado, que me pasa mucho con pacientes que trabajan en oficinas, y ahí es donde se activa, en ese cambio. ¿Y con abrigarnos es suficiente, doctor? Buena pregunta, Vero. Realmente abrigarse, les decía, como estoy yo ahorita con saco, suéter y demás, y lo hice al propio para que me vieran bien vestido en medio de un momento caliente, realmente sí puedo cubrirme, pero no estoy cubriendo la zona del sensor. Eso es lo interesante. Yo inclusive a veces los invito a que vean, si les gusta ver películas de algunas épocas del año en otros países, ustedes verán que mucha gente en otoño, cuando están haciendo películas en otoño, solo utilizan bufanda, no utilizan suéter. Y eso es curioso porque ya es una cuestión de cultura, nosotros no la tenemos. Solo cubrirse el cuello es un factor que protege, inclusive sin utilizar un suéter. Claramente yo recomendaría que en este país, cuando salgan, especialmente después de las 5 de la tarde o en la tarde-noche, siempre utilicen un cobertor, es un suéter, un abrigo y además una bufanda. En hombres a veces me pasa, Vero, que los hombres a veces no les gustan las bufandas. Dicen, no, eso es como más para la abuelita, mamá o algunas de las mujeres que sí les gusta, además lo usan como parte de su vestimenta, pero sí es importante tenerlo. Inclusive hay una recomendación que es más como para los deportistas, que les gusta usar tal vez lo que llamamos las bandanas, que son como cobertores de cabeza que se pueden bajar como cuello. Al menos eso sería un factor que protege el cuello. Si usted es una persona que sale a entrenar en la mañana, que sale a correr temprano, o que entrene en la tarde-noche, inclusive en un gimnasio que puede ser cerrado, siempre tener ese cobertor de cuello. Doctor, doña Janet nos hace la consulta, ella dice que cuando se pone frío, cuando baja la temperatura, se activa la tos, que le da mucha tos. Correcto. Y le suma el hecho que como estamos en pandemia y COVID, que a ella le da terror, que le da mucho miedo que esto sea COVID. Claro. Bueno, aquí quiero explicar a doña Janet y a todas las personas que han notado que el frío les activa tos. Claramente en este momento, si una persona tiene tos, lo primero que va a pensar es tengo COVID. Eso es inevitable, más en este momento que tenemos casi un año de convivir con este virus. Quiero dejar claro que en esta época, en ese resumen que hice de la época lluviosa y lo que estamos viviendo ahorita, también existe paciente alérgico que se activa. Entonces, doña Janet, si usted me dice eso a mí ahorita, así como lo está contando, yo primero pensaría que es una paciente alérgica que puede tener rinitis, o sea, la zona del filtro alterada, o inclusive tal vez un poco de inflamación nasal por el cambio de temperatura, y ese factor se puede tratar. O sea, tenemos tratamientos para mejorar el tema de filtro, o sea, que la nariz esté más estable, y también para quitarle ese miedo de, ¿será que tengo COVID? ¿Será que no puedo salir de casa? ¿Será que me tengo que quedar encerrada? Que es un tema también importante, porque muchas personas por ese miedo se están limitando sus actividades. Y recuerden siempre que si va a salir, este cobertor, esta forma práctica que estamos enseñando hoy, es una forma de estar también dentro de todo el escenario que vamos a vivir en este fin de año, un poco más tranquilos. Tranquilos, obviamente, siempre tomando las medidas y demás, pero entendiendo que el fenómeno no solo tiene que ser COVID. Eso es algo curioso, porque mucha gente ahora relaciona, inclusive llegando a un restaurante, ven una persona que está tosiendo y piensan tiene COVID. Claro. Y yo les podría asegurar que inclusive por un tema de frecuencia, podría tener una alergia y es un poco tal vez feo ver a una persona como señalarla, como, es que tiene COVID. Es incomodísimo. Es incómodo y para muchas personas alérgicas se vuelve incómodo también. Tenemos otra consulta de doña Olga. Ella ya está en una edad donde sería de la primera línea para vacunar y está muy nerviosa referente al tema de la vacuna, doctor. Correcto. Bueno, con la vacuna, quiero dejar claro que la vacuna tiene un factor adicional que tenemos que explicar, que es que la vacuna no es un tratamiento que elimina el COVID, ¿verdad? Es un protector que nos permite estar mejor preparados para eventualmente contrarrestar la respuesta al virus. O sea, si el virus llega, yo voy a estar como un soldado entrenado cuando llegue digamos, la vacuna. Entonces, la vacuna es un protector adicional. Y esto es importante porque la vacuna, ustedes vieron que ya se estableció por grupos, por prioridad, porque este país no es un país de potencia mundial, tenemos que saber a quién se le va a aplicar. Entonces, yo le diría a todas las pacientes y pacientes que están ya, que lograron identificar cuál es su grupo, que tal vez saben que no les va a tocar de primero, sino tal vez en la tercera tanda de administración, que sepan primero que es una vacuna que puede ayudar a que mejoren sus respuestas o su defensa contra el virus. Y además, que en este momento el único paciente que tiene que tener cuidado con esta vacuna es el paciente que ya tuvo reacción a una vacuna, una reacción alérgica, y los pacientes alérgicos que he ido mencionando un poco, pero específicamente los asmáticos, los riníticos y pacientes con dermatitis, que son pacientes en tratamiento, o sea, con tratamiento, que han estado estables o no están estables con tratamiento, tener cuidado con la vacuna, son los únicos.
Fuera de esto, realmente se ha visto que es una vacuna que se aplica y ya vemos inclusive países como Reino Unido, Estados Unidos que están aplicándola y es parte de lo que nosotros vamos a estar en un fenómeno mundial que ojalá Costa Rica sea de los primeros países. Se cree o estamos en esa espera, ¿verdad? ¿Será que van a llegar pronto, al menos un lote inicial? Eso es parte de lo que esperamos en los próximos meses, pero es importante entender que la vacuna no es de tenerle miedo, sino más bien entender que es un factor adicional que me protege, que no evita que yo tenga COVID. Eso es importante, ¿verdad? No es un tratamiento contra COVID, pero sí me ayuda a estar mejor protegido, que mi cuerpo esté más preparado. Doctor. Nos hacen la consulta, doctor, sobre las empleadas domésticas, que si ellas van a estar como de estos primeros grupos de vacunación. Realmente, si uno revisa las listas, no están dentro del grupo, digamos, de inicial, de prioridad, que está primero personal de salud y demás, pero recuerden que existe un grupo que se llama de mayor de 50 de los 50 años, 58 años, y en general pacientes que tienen grupos de riesgo. Entonces aquí yo no hablaría tanto solo de la paciente que es empleada doméstica, sino si se incluye dentro de los grupos de riesgo. Por ejemplo, si tienen enfermedades crónicas de corazón, de pulmón, renales, o sea, son pacientes que son de riesgo y esos son los prioritarios, por edad y también por grupos de riesgo, digamos, por enfermedades. Que quede claro que en este país se le va a dar un poco más de importancia al inicio, en los primeros grupos, a personal de salud, porque claramente son los soldados de batalla, pero sí se va a llegar a vacunar a todo ese grupo de pacientes de riesgo, o sea, que no sientan como que porque se vacunó primero a personal de salud no se vacuna a los demás, porque ya me lo han preguntado, me han preguntado, doctor, pero nos van a dejar abandonados. Y no, al contrario, es un tema de prioridad, porque vean ustedes que la idea es tener siempre los soldados activos, que serían hospitales y demás, y que todos podamos estar en ese grupo de vacunación. Perfecto. Doctor Estrada, como siempre, un gusto tenerlo acá en nuestra casa con esta buena información. Muchas gracias, Muchas gracias, Pedro, para servirles. Ítalo.